Benvinguts, estem amb el Javi, en Javier i en Dani, que formen part de l'equip l'Albal del 23, i estem aquí perquè ens vam assabentar d'una curiositat que tenia un dels seus participants o dels seus allegats o dels seus amics d'aquest equip, i li vam comentar al Dani i li he d'agrair també a Javier que ens hagi permès aquesta entrevista, perquè ja Javi, està claro, que ens hagi permès aquesta entrevista, perquè bueno, volíem conèixer més aquest transfons que gràcies a un equip de futbol, de minifutbol tarragonès, podíem donar a conèixer doncs, aquesta enfermetat i el perquè no, d'aquest equip i d'aquesta sintonia que heu fet amb això. No? Presento a Dani Juárez, a Javi i a Javier. Bona tarda. Bona tarda. Què tal esteu tots? Què tal? Molt bé, molt bé. Aquí estem, passant la tarda una estona i encantats d'explicar-vos una miqueta aquesta història del grup. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando a ver si es capaz de aguantar la entrevista como Dios manda y explicar más o menos lo que le pasa. Jo molt bé. Molt bé, Javier, molt bé. Me n'alegro molt. Molt bé. Me n'alegro molt, Javier. Doncs, si comencem pel Dani una miqueta, que és pues, l'alma mater de l'equip del FC l'Alba de 23, el perquè d'aquest equip, el perquè d'aquest nom, que m'ho contaves, no?, off the record, i realment crec que és molt xula l'explicació i que la gent ho pugui conèixer. Bueno, jo crec que és algo, a part de molt loable i molt noble, que ens uneix com a persones i com a aficionats al futbol. Per què l'Alba de 23, Dani? Doncs mira, el passat estiu, a una d'aquestes nits tant on sorgeixen totes les coses, estàvem reunits 3-4 nois del grupet d'amics, estàvem parlant de fer alguna coseta perquè mai havíem jugat junts, tot sigui traient el típic torneig de barri, de les festes del nostre barri de tota la vida, i volíem fer un equip. I bueno, nosaltres sempre tenim pendent que dins del nostre grup d'amics, que som 6 o 7 que estem dins de l'equip, sempre contem amb Javier, no? Que ens agradaria que estigués a la misma situació que nosaltres, que estigués amb nosaltres i que estigués sobretot present a totes les iniciatives. I quan ja vam decidir que volíem fer l'equip per ell i volíem fer un equip per jugar tots junts, vam pensar un nom, no? I al final volíem que sortís el nom de l'Albada, que és el nostre barri, és el barri on es va fundar tot, on ens vam conèixer, i és el barri de la nostra vida, i a part de tindre el nom del barri dins del nom de l'equip, volíem alguna cosa significatiu per ell. I Javi, amb la seva lluita, sempre tot està molt plegat amb el número 23. Hi ha samarretes amb el número 23 per lluitar amb l'enfermetat, tenim pulseres tot amb el Javier 23 ni amb Pic 0, tenim el 23 molt present i volíem que el número 23 estigués el nom present d'aquesta iniciativa. I és el 23 i com la gent s'haurà donat compte és un 23, però no és un 23 amb números, sinó és un 23 amb números romans, perquè entre els amics, dins dels nostres tatuatges i de la nostra vida, sempre diem que és el nostre gladiador romà. Vale? Llavors, com és el nostre gladiador romà, doncs el 23 tenia que ser sí o sí amb números romans. O sigui que aquesta és una petita demostració de per què és aquest nom. Com us coneixeu amb el Javier, Dani? Doncs mira, literalment, jo personalment la relació que tinc amb ell és que estem a 3-4 mil·límetres de casa, o sigui, on estem gravant ara mateix, que és casa seva, jo obro la porta i tinc casa meva. El primer viu l'Aron, que també és de l'equip, de la nostra quinta del 2005 també està l'altre triàngulo de les Bermudes, que és l'Adrián Gordo, que viu passant al carrer. Està també l'Eric Ramos, que és el cosí del que està al baix d'aquest mateix edifici. Tenim l'Iker Romero, que està a l'altra part de l'altre barri. Llavors som tots del barri, no? I ens coneixem d'això, de que els nostres pares ja ens coneixíem, de fer barri, de les festes populars, d'estar per aquí tot el dia, de baixar al garatge a veure partits del Nàstic o a fotre pelotazos amb la pilota quan érem petits, no? I al final ens coneixem tots del barri, una miqueta. I, o sigui, entenc que és això, no? Que sou gent del barri i us coneixeu des de sempre. Exacte, tota la vida, des de ben petitons, des de que nos parieron nuestras madres, com es diria això, que ja va ser així. I Javi, conta'ns una miqueta, no? Quina enfermetat té Javier? Pues la enfermedad de Javier se llama, bueno, tiene 3. Pero la principal y por la que más le conocen es por la de Niemann-Pick, que es una cosa muy rara.
De hecho, hay unos 40 casos más o menos en España. Aquí en Cataluña, ahora mismo me parece que éramos 4 solamente. Sí, y había un chico también, que yo siempre lo digo con cariño, porque con cariño se llamaba Xavier, de Vic. Xavier ya no está con nosotros. Y eran los dos, como decía yo, los dos catalanes, los dos se llaman Xavier y son los únicos dos que están en la Fundación Niemann-Pick España con ataques epilépticos. ¿Cuándo detectáis? ¿Ya viene de nacimiento o es algo más progresivo en la vida de Javi? Viene de nacimiento, la enfermedad en sí viene de nacimiento, es el gen, el NPC. Yo tengo afectado, por ejemplo, el NPC1, la madre de Javier, Rocío, mi mujer, tiene el NPC2 afectado y Javier cogió tanto el malo de la madre como el malo mío. Vale. Y ya nació afectado, lo que pasa que lo que es en sí la enfermedad en sí, no lo supimos hasta los 11 años. Javier estuvo jugando de baby, de hecho ganaron la liga con Dani. Conmigo, jugaba conmigo. Jugábamos de baby con la Floresta. Vale. De ahí que lleva el chándal, que el presidente de la Floresta y del Villarreal. El Pablo siempre lo ha cuidado, Luis lo ha cuidado muchísimo, siempre a Javier. Y en la Floresta es donde nació lo de Javier 23 Niemann-Pick 0. Porque estuvimos, no sé si fueron 15 días ingresados por la enfermedad. Pues le dio un ataque epiléptico en el campo del Nasti, el Nasti Zaragoza, el Borja Iglesias, que me gustaría conocerlo personalmente para decirlo. Borja Iglesias me mandó a cagar. Nos metió un gol por el Zaragoza. A mí Borja Iglesias es un tío que me cae muy bien, ¿eh? Sí. Y él y Javier estábamos en el Nasti en aquel momento, éramos los socios y bueno, y seguimos siendo socios. Me mandó a cagar. Estábamos justo en la fila, detrás de la portería, justo en la primera fila, ¿vale? Y le dio una crisis epiléptica, la primera crisis epiléptica, el 17 de febrero del 2017. Sí. Y desde entonces pues empezó también con los ataques epilépticos. Y la enfermedad esta, pues sobre todo a partir de los 11 años, es que fue... Siempre decíamos que Javier algo le pasaba. ¿El qué? Pues no lo sabíamos. No lo sabía. Al principio estuvo casi 5 años tratado como un TDAH. Pero al final pedimos una doble opinión, nos fuimos a Valdebrón, a San John de Déu, y en cuestión de 6 meses nos dijeron el diagnóstico. ¿Y cómo es su día a día? Bueno, Javier ahora mismo su día a día son 52 pastillas diarias, 10 mililitros de aceite de marihuana para controlar un poco las crisis. Ha llegado a tener hasta 180 ataques epilépticos en un solo día. Madre mía. Por eso es la afectación tan grave que tiene en el cerebro. Porque cada vez que le da una crisis de estas que tiene de desconexión, que espero que no le dé, que no la veas, pues el sábado cuando fuimos a ver al Nasti, por ejemplo, estaba con Pablo, lo vio, el presidente de la Floresta, mi niño, y le dio el brazo y se quedó blanco. Dice, ostras, tío, ¿por qué me ha visto a mí? ¿Está emocionado? Y cuando está durmiendo, ¿por qué le dan esas crisis epilépticas? Claro. Lleva 5 años comiendo por una PET, que es por la barriga, con jeringuilla, porque la enfermedad le produce disfagia, afectación cerebral, porque la enfermedad en sí lo que hace es que el colesterol se le acumula en las células y acaban muriendo las células. No tiene el transportador que elimina la grasa de las células y sobre todo esa afectación cerebral, hígado y bazo es lo principal. Y me imagino que hay asociaciones, que recibe ayuda por parte institucional, o eso ya es más a nivel vosotros privado, porque sé que hay veces, ¿no?, que estas, si me dejáis decirlo, estas enfermedades raras, lo pongo entre comillas, porque no sé si es así la expresión correcta, ¿tenéis alguna ayuda institucional o estáis bastante a lo que vosotros podéis hacer? Tenemos esto que ha hecho aquí el equipo de la Albada, que es la fundación, el logotipo este de aquí. Mira, sí. Fundación Niemann-Pick España. Niemann-Pick de España, sí. De la cual yo pertenezco, por desgracia, porque voy a decir por desgracia, que estoy encantado de pertenecer a ella. Ya me imagino. Pero pertenezco ahora a la junta directiva, porque es que no quiero llorar, pero... Por obligación. No, estamos aquí para todo, ¿eh? Javi, que no te sepa mal. Conforme los niños no están, como decimos nosotros, están en esa guardería del cielo, pues los padres, después de haber sufrido todo lo que sufrimos, pues
se van apartando. Entonces, por lo que te digo, por desgracia, por lo que sea, pues me ha tocado estar ahí, no al frente, porque estoy como secretario, pero sí en la directiva de la fundación para buscar recursos para intentar ayudarles en el día a día. Pues Javier necesita una silla de ruedas, necesita su cama articulada, necesita su medicación, que ahora sí que no la está dando el hospital, pero estuvimos durante un tiempo que no nos lo daban, ciertos medicamentos, pues son muy caros. Yo recientemente he estado en un viaje en Argentina, hablando con neurólogos, hablando con científicos, hablando con la investigación de la terapia génica, y dicen que sí, que en 10, 15 años puede ser que un pinchazo lo deje como está, que no vaya ni más ni menos. Más ni a menos. Pero, claro, el tiempo corre en contra nuestra. Cuanto más tardemos, peor va a estar, ¿eh? ¿Qué es lo que ahora necesitaría Javier? Ahora, Javier, voy contigo, ¿eh? No te piensas que te vas a librar. A mí ahora no me desfarate. No te desbaratas, ¿no? Ahí se ha parado. Espera. No, tranquilo. Ahora mismo, mira, Josep, Josep, la rueda, le hemos comprado un motor nuevo para la silla de ruedas, ¿vale? Nosotros recaudamos dinero y tenemos que, bueno, no sé si luego lo cortará o no lo cortará. Tenemos sobre todo una familia en Valencia, tenemos otra familia en Murcia, en Pueblo de la Unión, que en teoría, y nosotros, que somos los más activos de la fundación, pero bueno, que todas las familias más o menos, a unos hacen más, otros hacen menos. Hay una familia en Galicia, por ejemplo, la Dolores, que le decimos, que tiene a los 2 hijos. Carmelo de Murcia tiene a los 2 hijos. Y ya empiezan a ser mayores, porque a ellos se los detectaron en edades adultas, ¿vale? Entonces esta gente ya, pues ellos también son mayores, ya son gente jubilada y les cuesta más hacer eventos. Nosotros, ahora la semana que viene, por ejemplo, hacemos un evento, pero no lo organizamos nosotros, lo organiza otra familia. Mira, que tenemos aquí el cartel, ¿no? En el cual su hijo jugó con Dani y con Javier en el equipo. Y les ha surgido pues esto para hacer algo solidario y han pensado en Javier y nos lo van a dedicar a nosotros, lo que se recaude. Nosotros tenemos también, como nuestra padrina, no es padrina porque todavía no es oficial, que es la Eva Soriano. Ah, muy bien. Que gracias, su padre trabaja conmigo en la fábrica, su padre es de la empresa y yo soy de una subcontrata. Y a partir de que su padre se enteró de lo de Javier, enseguida dijo, voy a hablar con mi hija. Y habló con su hija y desde que ella está haciendo programas de televisión, todo programa que va, que consigue algo solidario, todo va para nuestra fundación. Y la verdad es que estamos tratando lo siguiente con ella. La verdad es que sí, es encantador que la gente, y sobre todo famosa, como puede ser Eva Soriano, que se vuelquen en causas como la de Javier, es maravilloso. La pregunta que nos haríamos y que además ya plantearemos también es ¿cómo podemos colaborar? O sea, si hay alguien que quiere colaborar, yo ahora luego os voy a decir otra cosa que ya hace días que estoy pensando y que ya, pues al ver esto aún lo vamos a hacer. Pero ¿cómo podemos colaborar? O sea, que la gente de la calle, la gente del fútbol, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, de la colaboración o qué podemos aportar para vosotros, para la asociación o para la fundación? Nosotros todo lo que recaudamos va para la fundación, porque ahora lo que te comentaba antes, nosotros necesitamos un motor de la silla, nosotros llamamos a la coordinadora de la fundación, oye, mira, se le ha roto el motor a Javier. Y como es un artículo de lujo, una silla de ruedas hoy día es un artículo de lujo. Que manda bemoles, con perdón, ¿eh? Sí, las 2 ruedas que si quieres luego que te las enseñamos o te van a dar una foto, 2 neumáticos que se los ha consumido en 6 meses, me están pidiendo 180 euros. Y son 2 neumáticos así ridículos, que es para una silla de ruedas. O sea, algo exagerado. Sí, nosotros, sí. Pues luego, claro, hemos llamado a la coordinadora, oye, se nos ha roto las 2 ruedas. No te preocupes que pedimos unas. Y ya no nos ha pedido y nosotros no pagamos nada, lo paga la fundación. Vale, entonces entiendo que la fundación tiene como un Bizum o tiene como un número de cuenta. Sí. Vale, pues eso sería muy interesante. Te lo pasaremos ahora, Josep, por si lo quieres poner aquí en el vídeo. Porque lo pasaremos en el vídeo, porque así, pues bueno, si podemos colaborar. Yo cuando me enteré con Dani, no hace mucho que me enteré, que no sé si hace un mesecito o cosas así. Un mes y medio,
Pues bueno, al tema de les lligues, jugant i per què ho era, i bueno, no sé per què va sortir el tema i m'ho va contar. Això ho fem sempre i cada any fem alguna cosa i aquest any, si a vosaltres us va bé, ja us ho anuncio, no, que farem un torneig en benefici del Javier. Vale, Hostia, farem un torneig ¿te has a Tarragona escuchado? Sí, sí. a benefici del Javier i tot el que recaudem i nosaltres després multiplicarem per 2 lo recaudat amb els jugadors serà per la fundació i per poder-vos ajudar a vosaltres, ja que crec que és una forma de retorn a lo que ens dona la societat, als que estem mitjanament sants, és un retorn i nosaltres ho fem cada any i quan me va contar l'Ani la causa del Javier vaig dir, aquest any serà això. No li vaig dir res perquè volia també No, dir no, una no lo sabía. miqueta aquí. Com a notícia no sabia res, ell fica la mateixa cara de sorprès. Sí, sí. I això, ¿no? Ho farem. Como chiva. Javier, ahora voy contigo, que te pensabas que te iba que olvidar. A ver, Javier, va, cuéntame, ¿de qué equipo eres de fútbol? A ver. Yo del Real Madrid. Hombre, Del pero Real primero Madrid. de otro, ¿no? ¿Primero de cuál? Primero de Yo cuál. soy Primero del Nastic, ¿no? todo del Ah. Nastic de Tarragona. ¿Y cómo va el Nastic este año? Porque este año está un poco pachucho el Nastic en primera ref, ¿no? Yo El domingo conoce al Pablo. con ¿Eh? Oh. En la Paula. Este año. otro día ¿Sí? sí ¿A quién? Al Pablo. al Pablo Al Pablo. Alfaro, ¿Y a quién más? Muy bien. Al- al Kylian, Al Kylian. Porque fuimos a ver a quién. A nuestro amigo. a nuestro amigo, ¿Cómo? Se llama? al Sí. Pavón. Al Pavón. A la Muy Pobla. bien. Y entonces me dices que eres del Nastic y luego del Real Madrid. Bueno, Sí, pues nos coge muy bien el día de hoy porque Pero tenemos es que- un Real Madrid-Bayern, ¿no? Un yo Bayern-Real Madrid. yo quiero que gane el Madrid. Hombre, nos ha jodido. Porque ¿Qué resultado le pones, Javier, hoy al Madrid? A ver, ¿qué resultado le pones? ¿Cuánto vamos a ganar? hoy, si quedamos 4-1, Digo, Javier, que 4-1 a favor del Madrid. ya ¿Y quién mete los goles? ¿Quién Mbappé, mete? Vinicius. el Rodrigo, Rodrigo no, que está Me lesionado. parece que está lesionado ahora Rodrigo, ¿eh? pero Javier? No, creo Rodrigo El no. Valverde, seguro. que Y Mbappé. creo yo no digo que sea por molestia, porque ¿Quién va a meter los goles? el Vinicius y quién más. Vinicio y ¿Y quién? otro, ¿Pero quién es el otro? El Mbappé. Valverde. el Mbappé, Mbappé también. Mbappé, Bueno, hombre, un Eh, 1-4 sería que un lo resultado tengo- estupendo, ¿eh? Para el Madrid, Javier. lo tengo más que asegurado. Entonces, tú dices que el Madrid pasa a semifinales o a la pasando final ya semifinales. directamente Contra el y se PSG. carga el PSG. Como en nuestro equipo llegue a semi Ganamos el PSG también. y al PSG lo eliminamos. Muy bien, entonces Bueno, ya pero- final, ya. Y se vayan y que se A vayan ningún lado, a ningún lado. ellos A ningún lado. Y Javier, al- A ¿qué casa, jugador? ir a casa y ya está. ¿qué jugador, Eh, Javier, te gusta más? Ya eh, sea del Madrid, ya sea de la ¿Quién es selección, el ya sea de cualquier otro equipo. el ¿Qué jugador es tu Abdalá. favorito? El Abdalá. ¿El Abdalá de Nastic te Sí. gusta a ti? sí, ¿El Abdalá del Nastic? Kylian Abdalá. Hala, ahí está. Ese es tu jugador favorito. Ese es mi No. jugador favorito. Ahora sí. Ahora pero sí, ¿quién? De ahora. ¿Y de antes, cuál ha sido Y- tu jugador favorito? Cuando eras más pequeño, ¿cuál era tu Antes, jugador favorito? Imagino que yo creo que... el Sergio Tejera y el Fali. Sergio Tejera y Fali. O sea, es muy del Nastic, ¿eh? Hombre, Sí, sí, sí. hombre. Pero Desde chiquitito. Vas cada partido a ver al Nastic, es que lo yo intentas. soy, ¿Vas cada partido a ver al Nasti o no? yo soy todo el día Del Nastic. soy del Nastic.
Sí que vamos, Pues- sí. Intentamos muchas veces que lo hacen aquí en la tele, que el Dani es el culpable, porque nos dio su contraseña para los partidos que juega afuera, que lo podamos ver Que con lo su podáis contraseña ver. y la tenemos instalada en ¿Y casa. en casa vais al estadio? Sí, sí. Que le digo yo, Javier, nos quedamos en la casa, que hace de mal día, nos quedamos en la casa y no, yo me voy. Pues llamo al otro vecino y que me lleve. Yo me voy, sí, se cabrea mucho, sí. Luego vamos allí y es un sufrimiento con él, porque es un sufrimiento, porque la pata canutas, pero bueno. Pero Pero bueno, yo la creo verdad que es que ha habido también. jugadores muy buenos en el Nasti que siempre lo han saludado. Esta semana, por ejemplo, subieron el Cedric, subió a saludarlo, Dani Rebollo también ha subido, Montalvo, Jaume Jardí, han subido casi todos. Sergio Tejera y Fali son los primeros, porque fue justamente estando ellos en el equipo cuando le dio el primer ataque epiléptico a él y estábamos viendo el partido contra el Zaragoza y lo metimos dentro del campo. No pararon el partido ni nada, que yo me hice amigo hasta incluso de uno de estos de la federación, que viene por si hay que poner alguna denuncia, alguna historia, Sí. el Oscar, y pensaban que era una pelea, y era de Javier que le estaba dando una crisis epiléptica. Y Sergio Tejera, el Fali le regaló a Javier, le regaló las zapatillas de Cristiano y una pelota. Y Sergio Tejera les hizo a todos comprarles las camisetas de Javier 23, Nieman Picero, que se los dijo, esto, ¿no? les hizo a toda la plantilla dar un dinero para comprarle, no sé si nos compraron 200 camisetas para que nosotros las vendiésemos. Muy bien. Y el Y un día de entrenamiento. Estaba me cogió. No, creo que no. ¿No? Vicente Moreno, no, pues era el 2017, Vicente Moreno ahí. No, estaba ahí. Ajá. Y Javier, se va a salvar el Nastic este año, ¿no? Este año el Nastic se salva, ya que no podrá subir, que lleva dos playoffs los pobres con mala suerte, pero este año se salva este año, ¿no? En primera red. ¿Nos salvamos o no? Sí, ¿no? Creo que si nos salvamos Ganando 2 partidos. Va a ser de milagro, ¿no? por la gola. Estaba apretado. Por los pelos, ¿no, Javier? Por los pelos, ¿no? Por los pelos. Sí que es verdad, Josep, que la verdad que como ha dicho Javi antes, agradecemos todo porque tanto para ellos que en su día a día necesitan mucha de esa ayuda, pero sobre todo para el equipo de fútbol tenemos muchas ayudas, ¿no? Como ahora va a enseñar Javier esta camiseta, queremos agradecer también que esta camiseta un gran amigo mío nos la ha patrocinado, los jugadores de la Albada no hemos puesto ni un solo euro, pues esta camiseta nos la ha patronado un amigo nuestro que es Fran, que se ha montado una empresa que se llama Betium ahora y sí que se lo queremos agradecer porque el coste de estas equipaciones ha corrido 100% a su cuenta, así que tanto a Fran y a Betium le queremos agradecer. La Floresta ya tanto que para que siempre ha estado muy encima de Javi, como ha dicho Javi, pues Luis, Pablo, todos han estado encima. Al final si queremos hacer algún amistoso para irnos preparando como el que vamos a tener mañana, que ya te dije ayer de hacer uno. Ellos siempre nos ponen muchas facilidades con el campo para que podamos hacer ahí amistosos. Muy bien. Siempre están muy encima. ¿La tenéis a la venta esta camiseta? ¿La tenéis a la venta la camiseta? No, pero estamos pensando en ponerlo a la venta pues, con la empresa fabricante que es Wade también. Pues lo estamos pensando, pues es una camiseta bastante chula y bastante emotiva para nosotros. Pues, la primera. Es un diseño que es un diseño que es 100% nuestro, 100% basado en la historia de Javi, con el 23 en números romanos, con las marcas romanas, un poquito 100% nuestra esencia y la esencia de Javier. O sea que yo creo que esta camiseta también es muy importante y por qué no intentar sacarla a la venta porque... Y también veo que eres un poco de Boca, ¿no? También veo. Javier, ¿eres de Boca? Sí. Pues entonces... Yo soy de Boca. Ahí sí que coincidimos. Escúchame, esta es de Paredes. Yo soy de Boca. Porque Paredes, estando en el PSG, a través de un amigo conseguimos que... Mira. ¿Cómo era el...? Yo soy de Boca. Marquinhos. ¿Sí? El Neymar, ¿no? El Neymar. Paredes y Di María le enviasen un mensaje a Javier dándole apoyo y todo. Qué chulo. Sí. Pues yo también soy, ¿ves? Así como con el Madrid, ahí estamos ahí, con este sí, ¿eh? Del Madrid, me has dado, ¿eh? Del Madrid, estando en Sant Joan de Déu, había una fundación que se llamaba Macawis,
Sí. que era Cumple tu deseo, que después de la pandemia ha desaparecido, creo. Y a través del hospital, como Javier estuvo una temporada bastante chunga, Fastidiado. Ajá. sí, llegó a estar en la UCI con lo que te comentan, los 160 crisis epilépticas, nos dijeron que ¿qué era su deseo? Pues que aquí en casa estuvimos tu madre y yo, los dos somos trabajadores. Rocío trabaja en Mercadona, que ahora está con una licencia, y yo trabajo en una subcontrata en una fábrica. Y estuvimos allí, pues ¿cuál sería? Y nos pegamos toda la semana hablando con él, diciéndole, Javier, para ir a Disneyland, que es muy caro, no tenemos dinero para ir. No tenemos dinero, tío, vamos a Disneyland. Sí, a Disneyland. Y el día que nos citaron en Barcelona, llegamos allá a la Diagonal, a un edificio súper alto, perdido por allí, que íbamos más perdidos que... Y le pregunta a la mujer y le dice, dale. Sí, perdón. Ahí. Y le dice la mujer, Javier, ¿cuál es tu deseo? Y le suelta, conocer a Sergio Ramos. Oh. Y ese fue su deseo. Y nos invitaron a un apartamento en Madrid. Nos llevaron a conocer a toda la plantilla. Sí. Nos llevaron a conocer a toda la plantilla del Real Madrid. Javier estaba sentado junto con 3 niños más. Y tal y como iban llegando los jugadores a la ciudad deportiva del Bernabéu, o sea, en Madrid, aparcaban sus coches y pasaban por la puerta. Y a él se hizo fotos con todos. ¿Vale? Tenemos un CD, un vídeo, pero el cual no se puede enseñar porque tengo un contrato y todo el tema, ¿vale? Normal. Porque según nos comentaban los de la Fundación Real Madrid, que se portaban con nosotros de maravilla, lo hacían porque querían, no para decir que qué pena. ¿Vale? Los entiendo, sí. Y tenemos un CD con todas las fotos, un balón firmado por toda la plantilla del Madrid, y a Javier le firmó la camiseta Sergio Ramos. ¿Y qué tal, Sergio Ramos? Javier, ¿cómo es Sergio Ramos? Tiarrón, ¿no? Sí. Se portó súper bien con él y luego estuvimos en un palco en el Bernabéu. Muy chulo. Allí, que vimos el Madrid-Eibar. ¿Ganó? ¿El Madrid ganó ese día, Javier? Sí, el Javier se lo pasó, vamos, aquel día. Por aquel entonces, Javier todavía iba andando, no necesitaba la silla de ruedas, andaba más o menos bien, podías tener una conversación bien con él. No se arrancaba tanto, lo que pasa es que, claro, con los años, pues todo esto ha ido deteriorando, todo va... También te voy a decir una cosa, Giuseppe, y esto aquí en Petit Comité con nosotros y con los que escuchan la entrevista. Cuando jugaba de pequeño, metía unos palos, era un central de los Guarros, ¿verdad? Mentira. O pasaba el balón. Sí, pero eso era culpa del entrenador, ¿eh? Ahora entiendo por qué su deseo era conocer a Sergio Ramos también, ¿eh? El entrenador decía, papá, es que el entrenador me ha dicho, o pasa la pelota o pasa el tiro, pero el no, Javier. Y entonces le decía, te buscas la vida, y se ponía súper nervioso y decía, te buscas la vida. Bueno, y al Barça también los conoció, ¿eh? Al Barça lo llevó un amigo mío, un guardia urbano de aquí de Tarragona. Y lo llevó y conoció a Messi, a Jordi Alba, que Jordi Alba fue para el primer evento que hicimos aquí en La Floresta, el primero fue en el campo de fútbol. Hicimos una paellada popular. Muy bien, pues mira, esta camiseta de aquí detrás, que ya sé que eres del Madrid, pero está firmada por Messi. Ya que conociste a Messi, esta es de las últimas camisetas, ya sé que no se ve la firma, que está por aquí, es la firma del gran Messi. Pues nosotros la paella aquí y en principio iba a ser una sorpresa. Y era la camiseta de Javier 23 Nimanpi. En teoría solamente la íbamos a llevar las familias y los niños de nuestro equipo. Y al final se juntó prácticamente el 99% del club, de los niños y los padres, tener la camiseta de Javier 23 Nimanpi. O sea que fue algo espectacular. Y luego ya la siguiente que hicimos la organizamos nosotros con unos amigos aquí en el barrio. Y el amigo este cogió a Javier con su suegro, porque yo trabajaba, no podía dejar de trabajar. Y él y su suegro cogieron, se llevaron a Javier con su acreditación y todo, estuvieron en el Camp Nou y los conocía a todos. Y también te lo pasaste bien, ¿no? En el Camp Nou, Javier, también te lo pasaste bien, ¿no? Sí. Allí en aquel entonces todavía se lo pasaba bien. ¿Cuál será la camiseta? Verás. Que se vea. Habla, Javier. Y dice... ¿Qué te dijeron? Me dijeron... A ver. El Jordi Alba. ¿Te dio un abrazo? Tranquilo. Un abrazo.
Muy bien. le- y después le dije, Mira, a- Mira, enséñaselo. mira, Mira. esto es un regalo que le hizo la madre de un vecino. Hostia, qué chulo. Este es Javier con su trenza, míralo con su trenza, Eso no falla, ¿eh? su chándal del Nasty y su silla de ruedas. Mira, la silla de ruedas como la del Javier. Con el Nastic, con el escudo del Nastic, no puede ser de El otra del forma. Nasty, Su ¿Y del silla de ruedas Madrid? que es así, pero es que su silla de ruedas es así, la tenemos aquí atrás, te la Mira. puedo enseñar, que es así, Mira, espera, que te la voy a enseñar, sí. Está muy guapa, sí. A ver qué tal. Mira, esta es tu silla de ruedas, a ver. Mira. Por un lado tiene Anda, qué chula. el Con la, escudo con, Nastic, también, o sea, esa es la escala esa. y por el otro lado, Hostia, qué grande. o sea que va el tío Va enseñándola el tío maqueado. Ahora solo le falta el del Albada 23, ahora solo le falta. El del Fútbol Club Albada 23. Albada 23. ¿A que sí? Y esta es la camiseta primera esta es la primera camiseta que se hizo. Bien, Olympique. Esa es la primera, sí. Javier 23, el 23 es. Esto en teoría representa el resultado de un partido de fútbol. Ajá. Javier 23, porque Javier llevaba en ese momento el número 23. Sí, sí. Y Neyman Pick 0 es que representa que ganábamos el partido de Neyman Pick. A Neyman Pick. Pero en aquel entonces, la familia y nosotros de Neyman Pick sabíamos por eso. Claro, me imagino que con los años habéis sabido lo que era y claro, habéis estudiado a fondo. Por desgracia, sí. Pues chicos, para mí ha sido un placer auténtico. Daniel, Javier, Javi, os agradezco muchísimo este ratito. Déjame, Josep, porfa, Sí, dime, Dani, puedes, dime. porque al final sí que me gustaría hacerlo. Yo soy una muy, muy, muy pequeña representación de la Albada 23, pero déjame nombrar a los del equipo que son los que estamos suposat, Dani, per suposat. Porque al final, bueno, Javier es el presidente de honor que le decimos nosotros del equipo, ¿no? El míster es todo. Pero bueno, yo como capitán y fundador estoy ahí. Está Adrián Gordo, Aarón Medina, Aarón Camacho, Brian, Iker Romero, Víctor Codina, Víctor Sánchez, Neil. Es que no me quiero dejar a nadie tampoco. Eric, Joel Gordo, todos, César, ¿no? Todos los que estamos ahí participando para que el equipo siga adelante, porque al final el grupo de amigos no dejamos de ser 6 o 7 y para hacer un equipo fútbol 7 no podemos ser 6 o 7. O sea que encima de los que ya conocemos el caso, también se lo queremos agradecer a los dos Víctors, a Neil, a César, que a lo mejor no están muy encima de Javier, pero que también quisieron formar parte del equipo. Así que a los 14 participantes del equipo... El coneixen tots, a Javier? També els nous participants els coneixen tots? Todos conocen a Javier. Los que estamos muy encima, estamos encima de él, pero los que somos del barrio... Adri, Axel, Elder, Iker Romero, Aarón, Brian, esto desde pequeño. Pues Eric, los que los conocemos más encima, pero lógicamente queremos agradecerle también a los dos Víctors y a Neil y a César, que están muy encima de él, la participación en este equipo. Y como he dicho antes, a la Foresta, a Pons, que es el que nos deja el campo para los amistosos, Luis, Pablo, que está muy encima, Frank, que es el que los ha patrocinado, pero al final somos un pequeño equipo de colegas, como el 90% de Minifútbol Cataluña, pero que tenemos este homenaje. Este leitmotiv que aún nos une más, ¿no? Exacto. I que hace, de veritat, que fa la vostra feina i el vostre treballar encara molt més xulo de lo que nosaltres intentem fer. Nosaltres sempre diem... Y que quieras o no, Josep, si algún día alguno tiene pereza de no correr, se le pega la bronca, se le dice que este equipo se está haciendo por Javier y que apriete el culo, que si no Javier le va a echar una bronca histórica. O sea que para eso... Això està clar, no? Però el que comentava, no, Dani, que nosaltres pues, intentem això, no? Que el teixit social sigui molt elevat, que el nostre tercer temps també, amb totes aquestes coses que fem, que existeixi, perquè no creiem que sol sigui competició el futbol de lleure, sinó que també sigui aquest tercer temps, i són aquestes coses que Javier, Javi, ha sido un placer conoceros, charlar un ratito con vosotros, y que nos veremos, Javier, ya te lo digo ahora que nos veremos, o sea, ahora nos hemos visto en una pantalla, pero llegará un momento, y a no muy tardar, que nos podremos dar un abrazo y nos veremos y haremos alguna cosita juntos y yo creo que te gustará. ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Sí? Y no muy tardar, Hay muy muchos tardar. chavales, de todas maneras, de otros equipos que también nos conocen. Sí. Bueno, es que Javier, claro, hasta los 11 años ha jugado a fútbol. Claro, normal. Y luego hemos estado yendo a los campos a seguir viendo. Pero, y además, si vais al Nastic, claro, me imagino que Javier es conocido.
Sí, del Por, ámbito por poner una futbolístico. anécdota también, Josep, para que veas qué pequeño es el mundo, el famoso partido que se hizo en directo por donde empezó todo, Sí, nos enfrentamos a Real Sequía y en sí. Real Sequía el capitán rival, o no sé si es el capitán, pero uno de los que más, entre paréntesis, rabia nos dio porque encima nos marcó 2 o 3 goles, que es Pablo Moreno, jugó con Sí. nosotros de pequeños, jugó conmigo, jugó con Javier, jugamos en la Floresta y dio la casualidad de que ese partido que se emitía en directo, que Javier iba a ver desde casa, era frente a Pablo Moreno. O sea que tenemos el mundo muy pequeño y todos El mundo es conocemos muy a pequeño. Javier, ahora que me ha dicho eso, me ha recordado Dani, ¿qué te pareció el partido que lo retransmitimos? ¿Muy malos o muy buenos? ¿Corrían bien o no? ¿O eran un poco vagos? Bueno, Bueno, Yo creo que sí, ¿no? La segunda parte, sobre todo, mejor que la Sí, primera, ¿no? sí, mejor. los primeros 10 mejor la minutos salieron dormidos. última parte, Sí, por los primeros 10 minutos estaban pero dormidos. estábamos dormidos. Y además, de verdad. Ya es un poco tarde, eso Y tienes un razón que es un poco tarde. poco, A ver si el próximo lo podemos hacer también un poquito más pronto para que lo pueda ver Javier también. Además es que estuvimos esperando a ver si empieza, venga, va. Y luego ya estábamos aquí en casa viéndolo y vinieron 2 vecinos más, pero ¿qué estáis viendo? No sé qué. Le digo, el Dani que están jugando en equipo con lo del Javier y no sé qué. Y ya es la Rebeca que se pone ahí también a mandar mensajes, la Claro. Fanny que también mandó, ya empezó todo el mundo ahí, pero... Sí, no, fue un partido calentito en las redes. En las redes Sí, en el sí, canal sí. de YouTube fue un partido calentito. Sí. Fue muy Empezaron divertido, ahí fue muy toda la divertido. tarde, ya, venga. Y en el campo Hacemos también, los más macho, que hacemos lo divertidos. más difícil de empatar y luego nos marcan en la última. Oh, eso es lo maravilloso del fútbol, Dani. Ay, Que Dios nunca mío. se sabe, ¿no? ¿Ves, Dani? Pues, dime, Javier, dime. Y dice Vamos a ver el partido. que cuando nos pongan, Un partido más pronto, vamos a verlo, ¿no? nos pongan un partido, Vas a verlo. voy a verlo. Venga, va, pues. Eso queda dicho y escrito. Bueno, escrito Sí. o hablado, mejor dicho. Sí, que vamos a ir a Pues, ver. Yo voy Dani, a ir a- Javier, Javi, ha sigut un plaer autèntic aquesta xerradeta. Moltes gràcies, Dani, per fer-nos coneixedors d'això y moltes gràcies, Javi y Javier, por contarnos vuestra lucha, vuestra experiencia, cómo podemos ayudar, que es algo que haremos y sobre todo veros con esa felicidad, con esas ganas de tirar para adelante. Si tú dices que sí, como si fuera normal, pues bueno, no sé si es muy Como normal o Mientras no. pueda, Josep, mientras podamos lo lucharemos. Ya lo sé, ¿no? hasta- Pero ver a gente como vosotros, ver a gente aquí, a ti como Javi, que veo que eres el apoyo de Javier y que realmente estés allí, y sobre todo contar con gente como Dani y los colegas del barrio de toda la vida, com dia abans, Dani, a mi em sembla algo que a vegades aquestes coses te fan creure encara en la humanitat. I això jo crec Esto que es està un molt bé. espectáculo. Esto es un espectáculo, que nos bajamos al parking, cortamos el parking, Josep. Nos bajamos el pub, el vecino se baja el pub, nos bajamos las pipas, la cerveza. El Dani ahora ya que ya es mayor de edad ya se bajan también sus cervecitas y todo. Hombre, Antes era normal, su Coca-Cola, los ya puede, ya canchitos. puede. Ponemos una pantalla en el parking. El Dani pone el proyector enchufado con el enchufe de la casa del Aarón. Estamos en el parking. Llega un vecino para aparcar y espera. Y No, todo para arriba. Espera que lo quitamos para que puedas entrar. Ahí está. Qué maravilla. Es un espectáculo. Sí, aún se puede creer en el ser humano, con Sí, todo lo que sí, la tenemos y verdad. tal, pero yo creo que aún se Y puede. luego también cuando vienen los amigos a casa de Dani, el Aarón, el Adrián, el Axel. Peiri, el Axel y todo esto, muchos días, si Javier está despierto y si están viendo eso un partido del Atleti o del Barça, del Madrid o de la selección, lo llaman y se lo llevan ahí y dejamos la puerta abierta, como dice Dani, dejamos la puerta abierta del Rellano y estamos para allá y para acá y Dani, si hay una crisis nos avisa, ¿eh? Sí, y está ahí con ellos y bueno. Estoy con ellos y Això parla molt bé d'aquest conjunt de gent de l'Albà de 23. Habla Sí. muy bien, Javi. Los futbolistas son muy malos, pero como personas son buenos. Bueno, y como futbolista alguna la toca también, pero no, como personas son Que excelentes. ¿no? mi gol de falta está ahí grabado, ¿eh? Está ahí grabado. Hay que quedar para los anales de la història, eso. Doncs això, molt agraït per aquesta estoneta. Espero que ho hagueu disfrutat. Sí. Javier, espero que hayas estado a gusto y tranquilo. Que te haya gustado esta pequeña entrevista y lo que te he dicho antes, nos vemos pronto, ¿eh? Ok. ¿Sí? sí. Merci, Josep. Adeu, Dani, Josep. Javi, muchas gracias, ¿eh? A ti, muchas A ti, gracias. Josep. Sí.